Hola, ¿qué tal? Me da gusto estar con ustedes, compartir con ustedes una nueva enseñanza, un nuevo estudio de esta segunda carta de Pedro que hemos estado en las últimas semanas estudiando. Estamos viendo una pequeña serie basada en lo que es la segunda carta de Pedro, que lleva el título Una iglesia alerta. Hoy vamos a ver el tema de el conocimiento que da fruto. Esto es importante. Ya hemos hablado del contexto de esta segunda carta. Recordemos que Pedro estaba advirtiendo a los creyentes acerca de los falsos maestros, de las falsas doctrinas que en esa época y que hoy en día también hay y que muchas veces se introducen en la iglesia de una forma muy sutil. Y la iglesia, si no está preparada, si no crece en conocimiento, se deja engañar. Yo se los mencionaba como una frase, ¿no?, acerca de esta enseñanza. Un antídoto en contra de las falsas doctrinas viene a ser el conocimiento. Y bueno, basado en lo que hemos estado estudiando de esta segunda carta de Pedro, hablábamos acerca de que Dios nos ayudó, Dios nos permitió huir de la corrupción que hay en el mundo. Esto está basado en lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, donde dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, el apartarnos de esa corrupción es una tarea ardua, es una gran labor, ¿sí? ¿Qué nos implica? Un esfuerzo, un esfuerzo para lograrlo. No, en la vida del creyente no cabe la pereza, ¿sí? Tenemos que obedecer al llamado de Dios en nuestra vida de una forma inmediata, ¿sí? Debe ser de una forma con presteza, con rapidez. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a dormir, nos vamos a alejar o vamos a dejarnos que nos engañen. Entonces tenemos que actuar siempre con esa rapidez, con esa diligencia. Ahora, hablábamos acerca de la fe que es más que creer. O sea, sí es cierto que la fe viene a ser esa confianza, viene a ser el creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero esa fe nosotros tenemos que llevarla también o traducirla a acción, a desarrollo. Estamos hablando de la formación del carácter del cristiano, que nos habla de ¿qué? De la práctica de la disciplina. Veíamos 7 virtudes en la enseñanza anterior acerca de ese complemento del carácter cristiano. Vamos a ver cómo dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto constituye lo que es el carácter cristiano. Sí, sabemos que hay más características acerca de este carácter cristiano, pero estas son las básicas que está utilizando Pedro en esta enseñanza. Cuando hablamos de un carácter, estamos hablando de las características morales y mentales que definen a una persona, sea buena o sea mala. Pero eso es en cuanto a la palabra carácter en general. Hablar del carácter cristiano es hablar acerca de esas características, ¿sí? También, pero que nos definen como creyentes, ¿sí? Esa virtud, ese conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, que son los puntos que ha tratado Pedro. Pero podemos anexar más, como es el ser humildes, el ser mansos, el caminar en santidad. Todo esto forma ese carácter cristiano. Ahora, de acuerdo a lo que hemos estado aprendiendo y lo que dice la palabra, ¿sí? Dios es el que produce el querer como el hacer. Nosotros entendemos que Dios es el que hace las cosas en nosotros, que nos impulsa, que nos lleva. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Nuestro progreso, la perseverancia en nosotros, Dios la produce. Pero ¿por qué nos dice, en este caso Pedro, que actuemos con diligencia? Aquí nos está hablando de que desarrollemos, ¿sí?, esas capacidades que Dios ha depositado en nosotros, que desarrollemos esas características. Nuestra responsabilidad, la responsabilidad del creyente es esforzarse, ¿sí? Esforzarse para desarrollar cada una de estas virtudes, cada una de estas características. Es un gran error, ¿sí?, dejar que Dios haga todo. Porque nosotros, en el creyente, tiene que haber diligencia acerca de las cosas de Dios. Y entonces Dios va añadiendo a nuestra vida.
Dios no va a añadir una persona que esté de floja, a una persona que esté de perezosa, una persona, y estoy hablando de creyentes, que se digan creyentes y que estén en pecado todavía. Dios no va a utilizar esa persona. Dios no puede añadir esa persona porque esa persona está lejos de Dios, aunque se diga cristiano. Entonces, al hablar Pedro acerca de estas virtudes, acerca de estas características, tiene un propósito, tiene una meta, ¿sí? Que nos menciona aquí el apóstol Pedro. Esa meta que todos los creyentes tienen que alcanzar. Todos los creyentes tienen que llegar a esa meta. Por eso, aquí nos habla acerca de esas razones principales por las cuales tenemos que esforzarnos en practicar cada una de estas virtudes. Hoy vamos a ver dos versículos, ¿sí? El primero de ellos nos da una razón de forma positiva y el segundo versículo nos da una razón expresada de forma negativa, ¿sí? Estos versículos del versículo 8 al versículo 11, hoy vamos a ver 8 y 9, y si Dios permite en la siguiente enseñanza, el 10 y el 11, nos habla de esos resultados. Esos resultados cuando nos ocupamos continuamente en adquirir, en desarrollar esas virtudes, ¿sí? Ahora, ¿cómo puede el creyente estar seguro de que está creciendo espiritualmente, de que hay esa madurez, de que se está formando ese carácter cristiano? Bueno, tenemos que ver tres puntos importantes de acuerdo a la enseñanza que vamos a ver hoy y la de la próxima semana. Estamos hablando del fruto, estamos hablando del propósito y estamos hablando de la seguridad. Entonces, hoy vamos a ver dos de ellas. Es importante que notemos acerca de lo que nos habla Pedro, de la diligencia, de cómo el creyente sigue agregando, ¿sí? esas virtudes, ¿sí? Cómo Dios, cuando en el creyente ve ese esfuerzo continuo, ve esa diligencia, va a producir Dios en el creyente abundancia, aumento en esas virtudes. Es necesario que el creyente dé evidencia de una vida transformada, que hay un proceso de cambio. No puede el creyente seguir viviendo como vivía antes. Tiene que demostrar que hay arrepentimiento, que hay fe, que hay obediencia, que hay servicio y hay perseverancia. Esto es bien importante también, la perseverancia. ¿Por qué? Hoy lo vamos a ver. Lo contrario a esa perseverancia es la ociosidad. Entonces, en el camino, ¿sí? del discipulado va a haber o un avance o va a haber un retroceso. No se queda inmóvil. O va avanzando o va retrocediendo. O hay fuerza y seguridad en avanzar o hay peligro y fracaso por no avanzar, por retroceder. Entonces vamos primero al versículo número 8 de la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro 1:8 dice, porque si estas cosas están en vosotros, esas virtudes que ya vimos anteriormente, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ok, vemos en primer lugar lo que nos está mencionando aquí el apóstol Pedro. Es el aspecto positivo de trabajar, de esforzarnos, de que cada uno de nosotros trabajemos para desarrollar esas características, esos aspectos, esas virtudes. Por eso dice Pedro en primer lugar, porque si estas cosas, hablando del contexto, los versículos anteriores, están en vosotros, al hablar de que está haciendo referencia a que existen, que están dentro de nosotros, que Dios depositó en nosotros, que Dios ha dado a la vida del creyente. Dice, pero no solamente que están ahí, sino nos habla de abundar. ¿Qué se refiere a abundar? Habla de aumentar, de sobreabundar. Cada una de estas virtudes, de estas características, tienen que sobreabundar. El carácter cristiano, ¿sí? Es un fin en sí mismo, pero también es un medio hacia un fin. Parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Si más nos parecemos a nuestro Señor Jesucristo, más el Espíritu nos va a usar para dar ese testimonio y para servir también. El creyente, escúchame bien, el creyente que no crece es porque está ocioso y sin fruto. Esto es un peligro en la vida del creyente. El conocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?
nos tiene que llevar a crecimiento, nos tiene que llevar a esa formación. El no tener ese conocimiento no va a producir nada práctico en la vida del creyente. Aquellos que no estudian, aquellos que no se preparan, aquellos que no buscan de la palabra, no va a producir nada, ¿sí? Dejar de perseverar en ese desarrollo del carácter cristiano va a conducirlos a la ociosidad, va a conducirlos a la falta del fruto, a la ceguera y al olvido. Entonces nos dice Pedro que si estas cosas están en nosotros, están en el creyente, se están desarrollando, dice, no los dejará estar ociosos ni sin fruto. ¿Qué quiere decir la palabra ocioso? La palabra ocioso nos hace referencia a estar inactivo, pero también a ser inútiles. Un creyente, ¿sí?, que no está estudiando la palabra se vuelve inútil. El creyente tiene que ser útil en la vida cristiana, tiene que ser útil en el carácter cristiano. Los que no crecen, los que no maduran, van a fracasar en todo lo demás. Solo la vida en comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, va a ser verdaderamente efectiva. Tener una comunión, una relación, ¿sí? La conducción del Espíritu Santo en nosotros nos va a eliminar esa condición de ociosos. Y entonces nos va a utilizar y vamos a ser eficaces en las manos de Dios. Todo lo contrario sería que nuestra vida sería inútil. Una vida sin un propósito. Este es uno de los problemas más grandes en la vida de los creyentes, la ociosidad. Dice un dicho, la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Por qué? Porque nos distrae de las cosas que verdaderamente valen la pena. Hablar de ociosidad quiere decir pereza y quiere decir improductividad. No somos productivos. El creyente no es productivo, ¿sí? Puedes trabajar mucho, puedes salir a laborar, puedes ejercer tu carrera, pero en la vida cristiana, en la vida espiritual, puedes ser improductivo, puedes ser inútil. Y eso trae graves consecuencias en tu vida personal, en tu vida espiritual. Fíjate lo que dice la palabra. Vamos a ver unos versículos acerca de la ociosidad, como Proverbios capítulo 6, versículos 9 al 11. Proverbios 6, versículos 9 al 11, dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El peligro de la pereza, el peligro de la ociosidad, ¿sí?, es que no te vas a dar cuenta y va a venir la pobreza a tu vida. Vendrá la necesidad a tu vida. O lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 4. Proverbios 13, 4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Te das cuenta? Esto nos lleva a regresar a nuestro versículo donde nos dice que no vamos a estar sin fruto. No nos dejará estar sin fruto. ¿Qué quiere decir estar sin fruto? Que sea infructuoso, que esté vacía tu vida. Cuando tú eres una persona que eres diligente, que estás desarrollando ese carácter, que estás desarrollando esas virtudes, tú eres una persona que va a dar fruto. Pero el no tener el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, te va a dejar sin fruto. Puedes aprender algo, puedes tener ese conocimiento, pero no dar fruto, porque no lo pones en práctica. Hay que poner en práctica esas virtudes, ese carácter cristiano. Dejar de practicar lo que conocemos, lo que aprendemos, ¿sí?, nos va a llevar a la esterilidad. Vamos a ser cristianos estériles que no dan fruto. Por eso regresamos a nuestro versículo y dice, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, el tema central de esta segunda carta de Pedro, el conocimiento. El conocimiento que debemos de tener acerca de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que demostrar que hay ese conocimiento, ¿sí?, porque hemos sido dotados de esa virtud, de esa paciencia, de todo de esas características que ya estudiamos.
El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo nos va a hacer eficaces, nos va a permitir dar un fruto. ¿Por qué? Porque hay una raíz. ¿Cuál es la raíz? Nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo nos va a permitir crecer, nos va a permitir dar ese fruto. ¿Por qué? Porque tenemos ese carácter, porque tenemos esa conducta que Dios quiere bendecir. Escúchame. Muchas veces el creyente reclama, es que Dios no me bendice, pero ¿y tu esfuerzo? ¿Dónde está tu esfuerzo? ¿De verdad te has esforzado, has estudiado, has servido? ¿O sigues esperando desde tu silla, desde tu casa? Entonces no va a haber ese fruto. Los que son fructíferos, ¿sí? Es porque son fieles. Los que son eficaces es porque están creciendo en el conocimiento, en el carácter cristiano. Entonces, al nosotros trabajar, al desarrollar esas virtudes, no nos va a permitir estar ociosos o estériles. Aquellos que se jactan de tener mucho conocimiento, porque de esos hay mucho, pero no hay amor, pero no hay paciencia, pero no hay todo lo que vimos, se están gloriando falsamente. Y eso no nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Si algo nos dejó nuestro Señor Jesucristo fue la práctica. Dice Efesios capítulo 4, versículos 20 al 24. Efesios 4, versículos 20 al 24. Dice así: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Está hablando de un trabajo, de un esfuerzo, de ser diligentes. Si Cristo está en nuestra vida, tenemos una vida nueva. Aquellos que no tienen una vida nueva, quiere decir que no han sido enseñados en una doctrina correcta. El atender con esa diligencia las virtudes antes mencionadas, el creyente va a ser efectivo, el creyente va a ser productivo, porque tiene el conocimiento de Dios. Estas cualidades, ¿sí?, están en los creyentes, y la responsabilidad es cultivarlas, es aumentarlas, es que produzcan fruto. Es que produzcan fruto. Si nosotros producimos ese fruto, si nosotros nos dejamos usar para producir ese fruto, Dios estará, ¿sí?, llegando a ese cometido en cada uno de nosotros. A los creyentes, Dios no quiere solamente que se les enseñe la paciencia, la piedad, la temperancia, el amor, sino que haya en los creyentes un progreso continuo en estos atributos. ¿Por qué? Porque hay una meta, hay un camino que recorrer para llegar a esa meta cuando esté nuestro Señor Jesucristo nuevamente aquí con nosotros. Entonces, la responsabilidad del creyente es dar ese fruto, avanzar, desarrollar esos dones que Dios ha depositado, que crezcan esos dones en nosotros. Si no hay fruto, no hay raíz. Por eso, la importancia del conocimiento. Pedro nuevamente nos habla acerca de la importancia del conocimiento. El creyente tiene que ser fortificado con ese conocimiento para poder resistir el ataque del error. Y dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, ya vimos el punto anterior, que es un aspecto positivo. Aquí, el que no tiene estas cosas, estas virtudes, estas características, dice, tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Este es el aspecto negativo, ¿sí? Aquellos que se han dejado engañar por los falsos, por las falsas doctrinas, por el falso conocimiento. El que no tiene estas cosas, ¿sí?, el que no tiene estas virtudes, tiene la vista corta, es ciego. ¿Cómo es una persona que tiene vista corta o que es ciego? Se puede tropezar, se golpea con algún otro objeto, choca, o hasta se puede desviar del camino.
¿Por qué? Porque les falta el verdadero conocimiento y no tienen la práctica, no tienen la diligencia para llevar a cabo. Entonces, dice aquí Pedro, el que no tiene estas cosas tiene la vista corta. Cuando nos habla de tener la vista corta, habla de esa miopía. Aquellos que tratan de enfocar, que tratan de ver de forma clara, pero no pueden, no lo logran. ¿Por qué? Porque no hay esa luz en sus vidas. O están ciegos. ¿El ciego qué quiere decir? Aquel que no ve, que tiene la incapacidad, ¿sí?, para poder ver, no ve nada. No tiene la verdad de las Escrituras. Las personas sin Cristo, dice la Biblia, dice la palabra, están en las tinieblas, viven en tinieblas, en esa oscuridad, en esa ceguera. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, cegó. ¿Y a quién se refiere el Dios de este siglo? El enemigo Satanás. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Las personas necesitan nacer de nuevo para que sea quitada esa ceguera espiritual y puedan ver ese reino celestial. Aquellos que se extravían es porque están ciegos, es porque están en tinieblas, porque no ven el camino correcto, porque no tienen la luz que les alumbra, la luz del evangelio. Carecen de ese discernimiento de los valores espirituales, ¿sí? Y dice la parte final de nuestro versículo, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, esa ceguera los lleva a olvidar, ¿sí?, esa purificación, ese lavamiento, esa expiación en sus vidas. Esas personas regresan a un estilo de vida pagano y ateo. Ateo quiere decir negar a Dios. Este estilo de vida pagano no trae gozo, no trae paz, no trae seguridad, no es productivo, destruye cualquier tipo de ministerio eficaz y trae la muerte espiritual. El contexto, ¿sí?, es el que nos está hablando Pedro, es que es un creyente, está hablando de un creyente, pero que ha ignorado la palabra de Dios. No ha sido diligente en estudiar, no ha sido diligente en buscar la palabra. Su corazón tiene una luz, pero que no es la luz del evangelio. No sabemos qué es. Solamente es la ignorancia, solamente es la pereza que les produce esa amnesia, ¿sí?, de algo tan importante que es el perdón de Dios a nuestra vida, a la vida del creyente. Se regresan, ¿sí?, a todo aquello de donde antes nuestro Señor Jesucristo los había rescatado. Empiezan a juguetear con las cosas pecaminosas. Empiezan a olvidar, ¿sí?, esa salvación tan grande y tan hermosa que les regaló nuestro Señor Jesucristo, que los limpió de pecado, que los limpió de toda maldad. ¿Por qué? Porque no son diligentes. Tenemos, los creyentes, que distinguirnos de los no creyentes. Tiene que haber una nueva forma de vida. Tenemos que mostrar que verdaderamente hemos sido limpiados del pecado. Tiene que haber esas virtudes, esas características en ese nuevo carácter que tenemos, el carácter cristiano. Esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos ha lavado, nos ha perdonado y nos ha abierto los ojos. No podemos olvidar la obra de Cristo en nuestra vida. Cultivemos esa gratitud en nuestros corazones. Y entonces afinemos esa visión espiritual. La vida es demasiado breve y las necesidades del mundo son muy grandes. Y el pueblo de Dios no puede andar con los ojos cerrados. El pueblo de Dios no puede andar de forma perezosa o negligentemente. Hay que esforzarnos, hay que caminar de forma diligente, desarrollando ese carácter cristiano. Muchas gracias, hermanos. Me da mucho gusto estar con ustedes todavía en este tiempo, que Dios me permite seguir enseñando, que podamos seguir aprendiendo de la palabra, permitir que Dios siga formando nuestra vida. Cuídense mucho, recuerden, hay enseñanzas en el transcurso de la semana, del martes al día viernes, 2 de la tarde, 8 de la noche, sábados, 2 clases instituto, 1 clase de mujeres, y los domingos nuestra reunión general. Hay que esforzarnos,
Hay que trabajar de forma diligente. Cuídense mucho, Dios les bendiga y si Dios permite nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Bendiciones.